Hoy es 23 de abril, es un día muy especial porque es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Allá por el año de 1995 se declaró el 23 de abril como esta fecha en la que conmemoramos a los libros, a los derechos de autor también, y me gusta mucho cómo lo describe la UNESCO, como un puente entre el pasado y el futuro para recordarnos la importancia que tienen los libros en nuestra historia y los libros en determinar nuestro futuro. El 23 de abril es una fecha en la que coincidentemente en diferentes años, pero en ese día fallecen tres grandes de la literatura universal: Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega. Tres grandes que en diferentes momentos, en diferentes épocas y desde diferentes perspectivas, pero han causado un gran impacto en la historia de la literatura universal, y con ello precisamente es que la UNESCO determina precisamente esta fecha para conmemorar esto tan importante que es el libro como objeto, la lectura como ese hábito tan mágico y los derechos de autor como algo fundamental en que toda esta cuestión de la literatura universal se prevalezca en la humanidad. Para mí, los libros y la lectura son algo muy especial. Los libros en sí mismo los considero, y lo he dicho así en varias ocasiones, como ventanas al mundo, ventanas al universo, formas en las que uno puede viajar a cualquier lugar, a cualquier tiempo, soñar, revisar la historia. Son realmente objetos que terminan siendo testigos de nuestra historia como humanidad, testigos de las reflexiones que hemos tenido como seres humanos y también de los sueños y de esas historias que quisiéramos compartir con todos, ¿no? Entonces, los libros son un objeto personalmente muy especial. Y compartía yo la idea de hacer este video con mi hija y me decía ella, dice, ¿por qué no platicas cómo fue que a ti alguien te inculcó el gusto por la lectura y los hábitos de la lectura? Porque puede haber alguien que haga lo mismo, ¿no?, con otras personas. Y yo considero, y lo he dicho, que todos somos lectores en potencia, pero falta que a cada uno de nosotros nos llegue el libro adecuado en el momento adecuado. Entonces recordaba yo que precisamente en mi casa siempre hubo libros, siempre había libros presentes en la casa. Mi abuela era una escritora reconocida de poesía, entonces la conversación de libros, la conversación de escritura estaba siempre presente. Pero lo más importante, creo yo, es que mi papá nos leía en la sobremesa. En la cena, en la sobremesa, mi papá siempre nos leía alguno de los libros que están aquí detrás mío. Y para mí la lectura fue, desde ese momento, escucharlo a él, estas historias, eran imaginarme esos sueños, imaginarme esas historias, imaginarme esos cuentos. Y desde entonces para mí la lectura fue algo sumamente importante. Yo recuerdo que cuando estaba chico, les voy a mencionar ahorita los libros que más me impactaron, pero leía un poco y me iba a jugar cuando era un niño, ¿no? O sea, leía 1 o 2 capítulos y ya tenía suficiente material para irme a jugar, ¿no? Y estos libros fueron muy importantemente Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer. Todavía tengo aquí mi edición que en aquel momento yo leía. Fue también Los Tres Mosqueteros, fue otro de los libros que para mí fue fundamental. Y en particular también Las Mil y Una Noches. Y ese libro en particular, por razones distintas. Los 2 primeros eran las aventuras, ¿no? Los leía rápidamente y me iba a jugar. Y me acuerdo que Los Mosqueteros los leí en 2 o 3 días. Me acuerdo que de un fin de semana ese libro se terminó. Y Tom Sawyer yo no quería que se terminara y buscaba el de Huckleberry Finn y las continuaciones porque eran el material para irme a jugar previo, ¿no? Y en particular el de Las Mil y Una Noches fue muy importante, me lo regaló mi abuela, pero fue una edición muy bonita. Y entonces es un libro pequeño, compacto, pero un libro de pasta dura, con una edición muy bonita, que para mí fue precisamente esa parte de no solamente me gustaba leer y la historia que había dentro, sino también el objeto tan bonito que representaba el libro. A la postre mi abuela fallece y tiene a bien heredarme su biblioteca.
Varios de esos libros aquí están presentes, me acompañan, muchos de ellos son ediciones muy antiguas y que conforman pues esta biblioteca que yo considero que no es una cuestión de... Las bibliotecas no son una cuestión de posesión. Yo pienso que las bibliotecas nos toca cuidarlas, nos toca conservarlas, nos toca transmitirlas o pasarlas a otras generaciones para que sigan jugando su rol y sigan jugando los libros, esa presencia y ese registro pues de la historia y acompañándonos, ¿no? Bien, entonces los libros como objeto es algo importantísimo. Como les decía, yo creo que todos al final somos lectores en potencia y que hay muy diversas formas de hacer a otros o de compartir con otros el gusto por la lectura. Yo les quiero compartir 3 cosas que yo hago y he hecho, mucho tomado del ejemplo que ya les decía de lo que vi en mi casa, pero yo principalmente lo que hago es que no me gusta prestar libros, me gusta regalar libros. Entonces, regalando libros, pienso que de alguna u otra forma comparte uno el gusto por la lectura y quiero pensar que de esa forma se va haciendo como una cadenita, ¿no? 2, en las personas cercanas a mi círculo, no se diga primero que nada mis hijas y las personas con las que colaboro en el día a día, pretendo que haya libros alrededor y pretendo que siempre haya la posibilidad de tener libros precisamente cerca o a la disposición, o que el objeto pues esté presente en el día a día, ¿no? Y tercero es en las conversaciones con las personas que yo aprecio, siempre trato de ver cuál sería ese libro que le gustaría o que posiblemente pudiera ser una gran diferencia a esa persona y trato de regalar ese libro, ¿no? Entonces son de esas formas que uno puede compartir este gusto por la lectura. Y finalmente, pues bueno, además de todo esto que les he platicado, que espero que les deje algo, que les deje por lo menos la cosquillita del hábito de la lectura y del gusto por los libros, quisiera hablarle a la comunidad de profesionales de transformación y recomendarles como estos 3 libros que yo considero fundamentales para todo líder que esté enfocado en el tema de la transformación. Hay uno en inglés que es de Romler y Brash, son dos autores, y se llama Gestionando el espacio en blanco en la organización, o Improving Performance, mejorando el desempeño de la organización. Es un libro, también ya tiene su rato, ya han sido ya como 6 o 7 ediciones, muy bueno. Habla precisamente de la vista integral de lo que es hacer una arquitectura empresarial. Es muy bueno, Improving Performance o Mejorando el Desempeño, y tiene un subtítulo que es Administrando los espacios en blanco en la organización. El segundo que les quiero recomendar es una serie de 2 libros, de hecho, que son los 2 libros más famosos de Peter Senge, que es La Quinta Disciplina y La Danza del Cambio. Creo que son 2 libros que hablan otra vez de la visión sistémica de una organización. Siempre he dicho que Peter Senge se adelantó a su época, pocas gentes lo leyeron, pocas gentes lo aplaudieron, aunque se hizo famosa La Quinta Disciplina, La Danza del Cambio no tanto. Ambos libros se los recomiendo mucho. Insisto, son formas de ver de una manera sistémica la organización. Y el tercero que quisiera recomendarles es el libro que se publicó póstumamente de Michael Hammer, que se llama Faster, Cheaper, Better, o Más rápido, más barato y mejor. Es un libro cuya coautoría es entre Michael Hammer y Lisa Hirschman. Lisa tuvo a bien terminar la obra después de que Michael fallece, pero es un libro muy completo de lo que es una transformación integral y una transformación basada en procesos. Entonces estos 3 libros, o estos 4 libros, porque el segundo es una serie de 2 libros, se los recomiendo y ojalá que les sean de mucha utilidad como profesionales de la transformación. Pues bien, cerrando esta pequeña cápsula sobre el 23 de abril, en el que conmemoramos los libros, los derechos de autor y yo diría el gusto por la lectura. Ojalá que todo esto les deje alguna inquietud precisamente de reforzar el hábito de la lectura, de llevar lo más posible este gusto y el objeto de los libros a más personas. Yo creo firmemente que si más personas en el mundo leemos, vamos a contribuir fuertemente a la educación, a la cultura, a la creatividad
a la vida en comunidad, a la vida en sociedad, a la vida cívica en un país, en una empresa, y todo ello sin duda no puede sino ser de beneficio para todos, para toda la humanidad. Muchas gracias.